temario de esta mañana. Hemos visto en la primera sesión de la semana, recuerde que dividimos en dos. En la primera sesión hablábamos de problemas que provocan desunión. Ya habíamos visto ahí problemas de los grupos cerrados, la importancia de la unidad y también el culto a la personalidad. Ahora vamos a entrar al segundo temario, donde vamos a ver cómo podemos mantener la unidad. Y el título para esta mañana es El poder del servicio cristiano. Ahora, la pregunta con la que vamos a abrir el telón de esta mañana es ¿por qué es tan importante el poder del servicio cristiano? ¿Por qué cree usted que es tan importante el poder del servicio cristiano? Ahora, como estamos hablando de la unidad, tiene que haber algo que nos cohesione. O sea, no podemos hablar de unidad si no hay algo que nos esté realmente induciendo a hacerlo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 2 del 1 al 4. Mira lo que dice. Aquí va a presentar algunas cosas interesantes. Tres cosas interesantes que vamos a sacar de aquí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Por aquí dice el 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer o resaltar del servicio cristiano? Vamos a ver aquí tres cosas interesantes, tres situaciones. Número uno, me permite comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo ese servicio cristiano, lo primero que tiene que llevarme es a tener una comunión con el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que me mueve a servir? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que me mueve a ayudar a otros, a cuidar de las demás personas? Es el Espíritu Santo. Entonces, como decía el apóstol Pablo, tenemos primeramente que permitir una comunión con el Espíritu Santo. El segundo paso nos permite, después que hemos tenido esa comunión con el Espíritu Santo, entonces ahora sí tiene que permitirme, o el resultado es amarnos unos a otros. ¿Ahí qué implica? Cuidarnos unos a otros, alentarnos unos a otros. Porque recuerden que hay personas que somos difíciles de tratar, muchos. Ahora, ¿cómo es que tratamos a ellos? O sea, hay que ser amables, también hay que poner líneas y límites. Así como tienes una línea para ser amable, pero tiene que tener líneas, tiene que tener límites, porque si no ya pasamos a otra situación. Todo tiene que ser bajo un contexto, tiene que ser bajo una línea, bajo parámetros. No podemos discriminar a las personas, porque cuando discriminamos no hay realmente unidad. Y el punto número 3, el servicio nos mantiene en la unidad. Ahora servimos, ¿no? Porque estamos apoyando un mismo propósito. Ayer mencionábamos, ¿no? Los apóstoles estuvieron a punto de partir la iglesia por un malentendido, pero en ese momento se acordaron, reaccionaron
reflexionaron. Ven, ven, vamos a orar, vamos a pedir. Y de ese modo comenzaron a trabajar en unidad. Entonces, lo mismo es hoy, ¿no? Pero cuando nos mantenemos cada uno en nuestras propias posiciones, en mis propias opiniones, el servicio tiene que mantenernos en la unidad. Bueno, más adelante vamos a ver cuando Pablo dice a qué está llamando a mentes carnales. Entonces, muchas veces dentro de la iglesia estamos nosotros actuando con mentes carnales. Pobreza espiritual, en otras palabras, mentes carnales es igual a pobreza espiritual. Es aquel que no depende de Dios. Ahora, ¿cómo yo me quito esa mente carnal y cómo yo me quito esa pobreza espiritual? Pues buscando al Señor Dios todos los días. Pues, nos estamos apoyando el mismo propósito. Estamos yendo a ayudar a otros. Nos permite ir al centro de todas las personas, porque el centro de todo es Cristo Jesús. Entonces, el servicio cristiano me devuelve humildad, ¿sí? Cuando yo tengo un servicio cristiano, me está devolviendo humildad. Ahora, la humildad, recordemos que es un elemento clave para poder mantener la unidad, porque la humildad me permite reconocer que yo soy bueno en unas cosas y que hago cosas muy buenas, pero que el otro también es bueno y sabe y hace cosas buenas que yo no sé, pero que al unirnos nos vamos a hacer más fuertes. Esa es la importancia de la unidad. Entonces, el servicio cristiano tiene ese poder para atraer gente como lo pensaba, le pasaba a Cristo Jesús. Las multitudes ni siquiera esperaban que amaneciera para poder buscar a Cristo, porque de él recibían el amor de Dios. No les importó a ellos muchas veces quedarse con tal de escuchar a Jesús. Entonces, ¿qué reflexiones sacamos de aquí? ¿Qué lecciones vamos desde ya sacando de aquí? ¿Estamos realmente nosotros pasando tiempo con Jesús? Muchas veces queremos hacer un servicio cristiano, pero nos estamos olvidando de la fuente. Y para poder hacer un buen servicio cristiano tenemos que tener realmente una buena fuente. Y esa fuente es Cristo Jesús. Buscarlo a Él todos los días, de la manera correcta como debo buscarlo. Y en eso de manera correcta hemos mencionado muchas veces cuál es la manera correcta. Muchos estamos cansados de buscar a Jesús, pero el problema es de que no le estamos buscando de la manera correcta. ¿Y cómo es eso? Pues buscar a Jesús de la manera correcta es en lo que es adoración. Ah, pero nadie me ve. Sí, pero te está viendo Dios, te está viendo Jesús. Estás delante de Él, estás delante de su trono. ¿Cómo crees que nos vamos a presentar delante de Cristo de una manera incorrecta? Sin lavarnos la cara, sin cepillarnos, sin peinarnos, sin mojarnos un poquito, arreglarnos. ¿Cómo crees que nos vamos a presentar delante de Jesús de una manera incorrecta? Pues ahí está el primer punto, porque eso es humildad. La humildad no se gana hablando bonito o hablando despacio, como mucha gente cree. La humildad es realmente haciendo lo que Cristo me pide, yendo a Él a buscarlo de la manera correcta. Ahí empieza la humildad. Mira lo que dice Filipenses 2, 7 y 8. Sino que se despojó a mismo y tomó forma de siervo. Se humilló y se hizo semejante a los hombres. Ahora, ¿Cristo necesitaba esto? No. ¿Por qué lo hizo? Y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Vamos a anotar bien aquí lo que dice el texto. Número 1, se despojó, se hizo forma de siervo. ¿Nos estamos realmente despojando nosotros y nos estamos haciendo realmente en forma de siervo? Primera lección. Se despoja de su orgullo, de su yo, de su comodidad. Entonces, cuando nosotros vamos a tener un encuentro con Cristo, tenemos que despojarnos de mi comodidad. ¿Y cuál es mi comodidad? Así fue yo, pues tengo que lavarme de una u otra manera. Porque mi comodidad es seguir abrigadito allí, ¿no? Qué rico, ahí echadito, tapadito, con una fresada ahí, abrigadito ahí. Esa es mi comodidad. Tengo que aprender a despojarme de esa comodidad. Número 1. Pues tengo que levantarme, tengo que sacarme la ropa de que, aunque la otra está un poco fría, tengo que presentarme delante de una manera correcta. Hace frío, pues me pongo algo debajo que abrigue y encima un abrigo, pero de una manera correcta, una manera decente, como debo yo presentarme delante de Dios o delante de un personaje de alto rango. Vamos a suponer, esta madrugada viene y te toca la puerta, miras por la ventana, oh, es el alcalde de la ciudad, o es el pastor. En ese momento recién te levantas de dormir, te estás sobando los ojos en medio que ves y no ves. Es el pastor, abre la ventana, oh, pastor, pase. No, corres en ese momento a la ducha y hablas detrás de la ventana, pues, espéreme 5 minutitos, te abro. Corres a la ducha, te lavas, te cambias, te pones elegante, ¿no? Arreglas el mueble, la sala, pero como Cristo no se presenta así, nos presentamos delante de Jesús buscando nuestras propias comodidades. Y eso no está bien, porque es ahí donde empieza nuestra humildad. Despojarme de mí, de lo que a mí en ese momento me está haciendo bien. Segunda situación. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente. Él necesitaba ser obediente, estar obedeciendo. Si era el Hijo de Dios, era el propio Dios. Génesis 1:1, San Juan 1:1. El Verbo, él era Dios. Pero vino a este mundo, se hizo hombre, caminó como hombre, se vistió como hombre, comió como hombre, habló como hombre. Fue 100% humano. Para dejarnos que ejemplo. Yo voy a hacer aquí un ejemplo muy simple que usted mismo la puede corroborar con su propia Biblia. Cuando Jesús iba a su encuentro con su Padre, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿A dónde iba Jesús y a qué hora iba Jesús? La pregunta es, ¿Jesús necesitaba? No. Pero sin embargo, Jesús iba a la primera hora de la mañana, en la cuarta vigilia, que empezaba que según el calendario judío, 3 de la mañana a 6 de la mañana. Bueno, ahorita ya estamos sobre las 6 de la mañana. En ese espacio, él iba a encontrarse con su padre. Pero la Biblia no cuenta de que él estaba ahí echadito en su camita, ahí, porque Lázaro le había dado un cuarto, ahí un departamento especial para él, con su propia llave, nadie lo molestaba. Jesús ahí podía prender su luz, su candelero, a orar ahí, cantar ahí, pero Jesús decidió abandonar.
esa comodidad y decidió irse al monte allá. Hacía frío, hacía calor, estaba cayendo granizada. Él se iba ahí con su abrigo y ahí en la montaña, en lo alto de la montaña, donde nadie le escuchaba, solamente los pajarillos, ahí se encontraba con su padre. Ahí tenemos un primer ejemplo. No te estamos pidiendo que salgas a la calle, que te vayas al parque. No, no, no. Deja la comodidad de tu cuarto, de tu cama, de tu abrigo, veas tu sala, un espacio especial. Arréglate un poco, ponte una camisita elegante, como si fueras a ir a salir a la calle, porque te vas a presentar delante de Dios. Hace frío, sí, pero búscate un abrigo, tendrás un saco, como si fueras a la iglesia. ¿Por qué no te colocas así? La Biblia nos cuenta eso perfectamente. ¿Por qué no echamos mano de eso? Porque ahí es donde empieza la humildad. Entonces, cuando vamos nosotros a la palabra humildad en el griego, siervo es doulos, que significa esclavo o siervo, que es un simple sirviente, un simple esclavo, y se refiere a una persona que pertenece por completo a su amo, sin derechos propios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Sean ustedes como esclavos, sirviéndose unos a otros, sin servilismo, sino con servicio. Porque servilismo es aquel que quita la dignidad para dárselo totalmente a otros. Servicio es lo que me da la dignidad de servir a los demás. Entonces, Pablo está diciendo, oiga, oiga, hágase como esclavo. Cristo se hizo como esclavo. El mismo hecho de levantarse cada mañana y dejar la comodidad de su cuarto, de su abrigo, e irse a la montaña, él se estaba haciendo esclavo. ¿Esclavo de quién? De su Padre Dios. Y tanto que en esa esclavitud, aquella noche, de aquel jueves por la noche, le pidió a su padre, Padre, ayúdame, mira lo que tengo que enfrentar. Esto lo habíamos comentado la semana que pasó. Mira, voy a morir, voy a sufrir, dame fuerzas. ¿Cómo nosotros pedimos esa fortaleza? ¿Dónde pedimos esa fortaleza? Nos pasa problemas, nos pasa situaciones, a veces de que nos desanimamos. No se trata de decir, hermanos, hermanos, o llamar o escribir, oren por mí. Antes de que tú escribas, sí, hermanos, oren por mí, o oren por el hermano, oren por el esposo, oren por el hijo, oren por la esposa, por el papá, la mamá. Vamos a levantarnos de madrugada. Vamos a tener un encuentro con Dios primeramente. Y después de eso, entonces, la iglesia que me ayude a orar para poder fortalecerme, pero yo tengo que estar haciendo mi parte. Muchas veces creemos de que la oración va a tener que estar haciendo siempre milagros, que la oración me va a coger, me va a quitar la frazada, la oración me va a abrir los ojos, la oración me va a colocar la Biblia ahí delante de mí. Seamos como esclavos. Es decir, que cuando nos enfocamos en servir, todos vamos hacia un mismo punto y ahí encontramos la unidad en Cristo Jesús. Es importante resaltar la unidad en Jesús. Es lo que dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Pablo les dijo, hizo una pregunta, ¿no? Lo habíamos visto en los días anteriores. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso yo los bauticé? ¿O Apolo los bautizó? ¿O Cefas? La unidad solo se puede conseguir teniendo a Jesús como nuestro Señor.
La unidad no se consigue adheriendo ideas o pensamientos o formando grupos cerrados. No, aquí no, nosotros solitos, aquí no, nadie más. Eso no es unidad. No, él que no entre, no, él no. Eso no es unidad. La unidad en Jesús no es uniformidad. Nosotros estamos bien, aquí estamos cómodos, comemos bien, vestimos bien. Ellos a otra clase. No indica que todos pensemos lo mismo en todo, o que actuemos todos de la misma manera, ¿no? Tenemos diferentes opiniones, diferentes ideas, pero todo la llevamos a la mesa, la colocamos en la mesa. Como decía uno de mis profesores, ¿no? Vamos a sentarnos en mesa cuadrada, decía, a arreglar, ¿no? A tratar, ¿no? Pues ahí llegamos a una sola idea. Las pequeñas diferencias de opinión, los distintos dones que cada uno tiene, cuando están centrados en Cristo, en lugar de generar desunión, van a generar unidad. Miren lo que dice 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. El dedo no sirve. Lo cortamos entonces. Algo chiquito no sirve. Va a doler. Me va a llevar a todo el cuerpo a quedarse estático. Versículo 13. Pero un solo espíritu, en un solo espíritu, o perdón, por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Quién nos bautizó? ¿Por quién estamos siendo bautizados? Cada día, cada mañana. ¿Por quién estamos permitiendo que nos bautice? Pero si no caemos en el contexto de la humildad, pues no estamos recibiendo el bautismo. Nos estará bautizando otro Dios, pero menos Dios. Tanto judíos como no judíos, los mismos esclavos que los libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Estamos bebiendo cada mañana el espíritu de quién. Pero si no te levantas, si no haces sacrificio, por cierto, no estás bebiendo el espíritu. Por lo tanto, que es por eso que tenemos muchas ideas contrarias. No generamos unidad, porque no me estoy alimentando de la fuente de la unidad que es Cristo. Y vuelvo a repetir, la única forma de poder beber de la fuente es a través de nuestra humildad de cada madrugada. Si tú no te estás levantando de madrugada, mi querido amigo, hermano, entonces todos tus pensamientos, todas tus ideas no tienen sentido porque no están viniendo de una fuente. ¿Me dejo entender? La unidad en la iglesia no solo se consigue, solo se consigue muriendo al yo. Muchas veces que el yo es algo que me hace orgulloso. Ahora, cuando yo no me levanto de madrugada y cuando yo no me someto, no miro a Jesús lo que hizo, ¿estoy siendo orgulloso, sí o no? Yo quiero servir al Señor como yo quiero. ¿Es orgullo, sí o no? Yo me levanto a la hora que yo quiero. ¿Es orgullo o no? Hermano, cantemos. No, pero yo quiero cantar cantitos de fulano y sutano. ¿Es orgullo o no? Muchas veces creemos de que el yo solamente es, pero no nos damos cuenta que el yo empieza allí, porque tengo que someterme. Y habíamos leído el texto anterior. Tengo que someterme a él. Tengo que caer en el contexto de la humildad. Porque Cristo nos dejó ejemplo y la Biblia muy claramente lo muestra dentro de los 4 evangelios.
La Biblia muy claramente lo muestra, cómo Jesús hacía, cómo se encontraba con su Padre, a qué horas iba, a dónde iba. Lo muestra muy claramente, por lo tanto no podemos entonces ignorar eso. Pues es ahí donde empieza el primer problema. Decimos que somos cristianos maduros, decimos que somos cristianos que tenemos mucha capacidad, y ahí vamos al segundo punto, sabiduría y madurez. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De la tanta lectura que yo haga? ¿De los tantos cartones que he recibido? No, la sabiduría viene de arriba, por si acaso. ¿De dónde viene la madurez? ¿Quién nos da la madurez? Cuando tengas 60 años es porque eres maduro. Tú tienes 20, eres inmaduro. Tanto la sabiduría como la madurez nos da la palabra de Dios. Pero para yo poder tener sabiduría, lo primero es que tengo que aprender a depender de Dios. Tengo que morir a ese yo de quitarme el abrigo, de quitar mi comodidad e ir y hacer como Cristo hizo. Mira lo que dice 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y vamos cerrando. ¿Carnales o niños en Cristo? ¿Qué es carnales o qué es niños en Cristo? Entonces, Pablo está diciendo en Corintios 3:1, Pablo llama carnales a los cristianos inmaduros. ¿Quién es un cristiano inmaduro? Creemos de que el cristiano inmaduro es aquel que anda haciendo bromas, haciendo chistes. No, 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 no. Ese no es el cristiano inmaduro. Que es parte, sí. Porque si no teme a Dios, si no ama a Dios, pues va a andar en esa situación. El cristiano inmaduro es aquel quien no quiere depender de Jesús. El niño en Cristo es aquel que en toda la vida va a querer seguir anhelando que le sigan dando mamadera. Las madres conocen muy bien, los padres. Ese niño está aniñado. ¿A quién se le dice está aniñado? Aquel quien depende de la mamá. No se va a la esquina, no, la mamá. No puede caminar, la mamá. Es un aniñado. Algo le pasa, llora y a la mamá. Es un aniñado. Entonces, habemos muchos cristianos que estamos en esa misma condición. Oh, Diosito me perdona, Diosito me ama, Diosito, Diosito, Diosito. Ese tipo de cristiano se fija más en las personas que en Jesús. No, pero mira el hermano. No, pero mira ahora. Nos estamos fijando más en las personas que en Cristo. Cuando se da importancia a un excesivo a líderes. No, el hermano dice, el pastor dice, el anciano dice. Y cuando se hace esto, se comienza a formar grupos que dividen a ellos. Todo esto es el fruto de la inmadurez, la cual Pablo está haciendo aquí. Por eso Pablo nos invita a alcanzar la madurez en Cristo. Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 2 de 1 Corintios. Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Cómo consigo sabiduría? ¿A qué hora consigo sabiduría? ¿Bajo qué contexto consigo sabiduría? Ya lo dijimos. ¿A qué hora consigo sabiduría? Por la madrugada. ¿Cómo consigo sabiduría? Yendo delante de Cristo de manera humilde, despojándome de mi gusto, de mi orgullo, de mi yo. Yo quiero ser, despojándonos de eso. Pero con la sabiduría, no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes. Los griegos tienen ahí un montón de sabios, ¿no? Pero eran humanos, los cuales, dice, finalmente perecen.
Necesitamos sabiduría del cielo. Entonces, tenemos a cristianos maduros y cristianos inmaduros. ¿Quiénes son los inmaduros? Son como niños. Se alimentan de leche. Tienen 20 años en la iglesia y todavía quieren lechecita espiritual. Ya están llegando ya a la tercera edad y todavía quieren lechecita espiritual. Que les prediquen de amor, que Cristo les ama. Son carnales. Se dejan llevar por la opinión de los otros. Porque no hay madurez espiritual, ¿no? Ah, no, el hermano dice, y ahí están, el hermano dice, ¿qué importa lo que diga la Biblia? ¿Qué importa lo que digan los escritos? El hermano dice, el pastor dice, el pastor dice. El pastor te va a salvar. El hermano fulano y sutano te va a salvar, seguro. Se dejan llevar por la opinión de los demás. ¿Quiénes son los cristianos maduros? Son adultos. No solamente en edad, sino porque están siendo adultos espiritualmente. Estamos hablando aquí de espirituales, no de carnales. Toman alimento sólido. ¿Y qué es tomar alimento sólido? Este es un alimento sólido. Esto es un alimento sólido. Esto es un alimento sólido, lo primero. Y luego mi alimento sólido aquí. Esos son alimentos sólidos. Son espirituales. Tienen discernimiento espiritual. Y ya dijimos cómo se consigue el discernimiento espiritual. Pues porque vamos delante de Él, nos estamos humillando, estamos escuchando, estamos oyendo lo que lo dice Cristo, estamos siguiendo detrás sus pasos. Que Dios realmente bendiga a cada uno de ustedes, es mi deseo en este momento. Amén.